Voy a pasar a presentar al siguiente ponente, que es David González Labrador. Él es licenciado en Derecho, máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, máster en Mediación y Orientación Familiar por la UNED, máster en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja, experto en Mediación y Resolución de Conflictos por la Universidad de Oviedo y actualmente es abogado en ejercicio y socio director de Legalvia Abogados. Tiene amplia experiencia en incapacidades laborales y 2 sentencias ganadas de incapacidad laboral por COVID persistente, que no es poco. Bien, pues le doy paso. No sé si vas a modificar el ordenador. Vamos a ponernos aquí mejor. Buenas tardes. Gracias a todos por la invitación y por la asistencia. En primer lugar, bueno, cuando me propusieron, Nuria en concreto me propuso hacer una charla en relación al COVID persistente, pues bueno, nos planteamos qué es lo que podíamos aportar desde un punto de vista jurídico a los afectados o a los interesados en este tipo de enfermedad, que no supusiera un tostón para todos los que no son, o los que son neófitos en el derecho, incluso para los que lo fueran, ¿no? Y hemos tratado de hacer un resumen del panorama jurisprudencial a nivel nacional y a nivel en concreto asturiano, para todas las personas que se encuentran en esta tesitura, que padecen una enfermedad diagnosticada como tal, las consecuencias derivadas de la misma y las implicaciones que tiene para estos afectados en sus trabajos. El COVID persistente se está extendiendo entre las peticiones de incapacidades permanentes en los juzgados nacionales mucho más allá de lo que puede caber esperar. De hecho, en una primera búsqueda que uno pudiera hacer, pues esperaba encontrar pues, con sentencias que pudiera parecer como rara avis, ¿no? Que 1, 2, que es lo que recogen los medios, la prensa, una en Cantabria, otra en Madrid, cuando de una búsqueda bastante más profunda, realmente nos encontramos con la grata sorpresa de que realmente existen cientos de peticiones desde el 2023 en concreto, 2023 y 2024, en todos los juzgados sociales a lo largo del territorio nacional. Y la realidad es que en concreto podemos decir que existe más de un 60% de las sentencias que hemos podido catalogar, más de un 60% de estimaciones, tanto en la primera instancia, en lo que es el juzgado de lo social, como en las apelaciones, en los recursos en los tribunales superiores de justicia correspondientes. Por ello, analizando la jurisprudencia concreta y la casuística en la que nos encontramos de cada una de estas sentencias, podemos determinar una serie de elementos comunes que siempre se mencionan en las sentencias, de manera que puedan servir un poco de guía y de esos elementos comunes de denominador común para todos aquellos trabajadores que estén en este tipo de tesitura y que se planteen de manera presente o futura el planteamiento de una solicitud de incapacidad permanente por esta enfermedad, bien siendo una total o una absoluta. Hemos encontrado que siempre en todos los tipos, en todas estas sentencias, un elemento común es la necesidad que se recoge por parte de los jueces de la evaluación y determinación de las limitaciones funcionales de los trabajadores a nivel general de sus patologías, es decir, siempre se exige o se le da importancia por parte de los jueces de cuáles son las limitaciones en la vida diaria propia del trabajador. Para luego entrar en un segundo requisito que es la capacidad residual o la limitación del rendimiento laboral, como no es, lógicamente no puede ser de otro modo, enjuiciándose lo que es una incapacidad laboral. En este sentido es muy importante obtener los servicios médicos propios de la empresa, los correspondientes informes en los que se determine la capacidad o incapacidad del trabajador para ser apto para ese puesto de trabajo. En tercer lugar, como me han preguntado muchas veces, es el impacto de las secuelas de la propia enfermedad. Y por último,
es muy importante, se recogen muchísimas sentencias de las que nos hemos encontrado, es la consideración de múltiples patologías y secuelas. Como mencionaba la ponente anterior, el COVID afecta a un montón de órganos, produce múltiples y variadas secuelas que en cada enfermo se manifiestan de una manera, pero es importante que, aunque no suponga una limitación concreta laboral, sí es importante que se recojan en los informes todos los órganos, todas las patologías que produce la afectación del post-COVID, en ese caso concreto del trabajador. Es lo que se viene denominando la afectación multisistémica y que en concreto, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la Sala Social, en la sentencia 331/2024, recoge como un elemento esencial en base al cual desestima el recurso interpuesto por el INS y ratifica la sentencia de lo social de la incapacidad del trabajador. Es importante hacer una mención a lo que es el concepto de incapacidad permanente, tanto parcial, total o absoluta, que recoge la ley en los artículos 194 y 193 de la Ley General de la Seguridad Social. Por cuanto la ley hace una aproximación genérica a lo que es la incapacidad, pues simplemente dice trabajador que esté inhabilitado o inhabilitada para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que no pueda dedicarse a otra, en el caso de la incapacidad absoluta, y siempre que pueda no dedicarse a esa concreta y sí a otras en el caso de la incapacidad total. Como pueden ver, evidentemente esto es una definición un tanto genérica y que lo que siempre conlleva es una interpretación por parte de su señoría. Y esta interpretación, pues como ya vamos avanzando, exige una serie de elementos objetivos que debemos aportar mediante los correspondientes informes médicos. Quiero hacer una precisión que es importante, que nos hemos encontrado también, que uno de los o de las secuelas que más se estiman como objetivada y que sirven de medio para la obtención y para el reconocimiento de las incapacidades derivadas del COVID persistente es el deterioro cognitivo. Simplemente podemos en este sentido hacer mención a la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, en la sentencia 503 del 2022, que es una de las primeras que no se conoce, en el que se estima la incapacidad en base a un informe de medicina interna, según el cual el paciente presenta importante sensación de aturdimiento e incapacidad de concentración. No puede leer, no puede seguir una película. Conclusiones: limitaciones orgánicas y funcionales, fatiga, mareo, inestabilidad, insomnio, en tratamiento actual con neurología y psiquiatría, rehabilitación específica. Clínica que presenta como característica inestabilidad, parestesias, desesperanza, fatiga. Funcionamiento cognitivo, destaca la sentencia, que se señala incompatible con un rendimiento laboral. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Sala Social, número 5650 del 2024, bastante reciente. Igualmente, entendemos que es importante la mención a los trabajadores que han contraído la enfermedad en el ejercicio de su profesión, es decir, los causados en los centros sanitarios o sociosanitarios, a raíz de la publicación del Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en ámbitos de la seguridad social. En el artículo 6.1 se reconoce a este tipo de trabajadores que hayan prestado sus servicios en centros sanitarios y sociosanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que hayan contraído el virus SARS-CoV-2 dentro del periodo comprendido por la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud. Se les reconoce la incapacidad, pero derivada de accidente laboral o de enfermedad profesional, con los beneficios evidentemente que ello conlleva para el trabajador.
Y una vez expuesto y matizados estos contextos que queríamos mencionar previamente, vamos a entrar a valorar lo que es el panorama jurisprudencial social, en concreto en Asturias. Nos hemos encontrado con una limitación, tampoco hay una gran cantidad de sentencias, hemos podido identificar sobre unas 20 sentencias. E igualmente, como en el caso anterior, hay un porcentaje, es un 60% de estimaciones de las sentencias favorables en contra de las desestimaciones de las solicitudes de incapacidad. Todas las sentencias que mencionamos, tenemos la ponencia, las facilitaremos por si alguien necesita los números de sentencia o las copias de las mismas, son de reciente publicación, 2023 y 2024. Mencionando brevemente cada una de ellas, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la Sala de lo Social de 5 de diciembre de 2023, se desestima la incapacidad por COVID persistente con un PCR positiva, entendiendo que el trastorno depresivo ansioso no deriva del síndrome de COVID persistente y puesto que el síndrome de COVID persistente no objetiva ningún tipo de limitación funcional para el trabajador. En la segunda sentencia que les mencionamos, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de la Sala Social del 3 de diciembre de este año, del 24, se estima la incapacidad permanente absoluta derivada de COVID persistente por neumonía bilateral derivada de COVID, tromboembolismo pulmonar subagudo espontáneo, además de parálisis de cuerda vocal izquierda, trastorno de adaptación, trastorno mixto ansioso depresivo, neblina mental cerebral, que ya habíamos hecho antes mención, astenia en contexto de post-COVID. Como número 3, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de la Sala Social del 22 de mayo del 24, en este caso desestima la incapacidad. Entiende que los estudios y pruebas funcionales realizados en dicho servicio, que es ergoespirometría, ergometría, eco y TAC pulmonar, no acreditan las limitaciones declaradas por el demandante en el escrito de demanda. Y entiende que los resultados, incluso la última revisión de neumología, son completamente dentro de los resultados de la normalidad. Es decir, entiende que los resultados no acreditan ningún tipo de limitación. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la Sala Social de 13 de febrero de 2024, vuelve a desestimar por una lesión nodular pulmonar derivada de COVID persistente, por entender que igualmente la disnea residual que queda como consecuencia de la lesión nodular no limita, a raíz de los resultados de las pruebas realizadas, no limita la capacidad funcional del trabajador. En quinto lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de la Sala Social del 18 de junio de 2024 estima la incapacidad. En este caso incluso es un caso peculiar porque dice partiendo de un posible COVID persistente, pero entiende que las dolencias que padece la trabajadora, como un asma grave, artromialgias, omalgia, tendinosis, cuadros que no son necesariamente derivados del COVID, pero sobre todo el asma, sí acreditan una disminución fundamental en la capacidad funcional de la persona y evidentemente de la trabajadora. En sexto lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la social del 17 de diciembre, concede la incapacidad a una trabajadora autónoma que desempeña una labor comercial por ser las patologías que derivan de la misma, al igual que en el caso anterior, no pudiendo necesariamente derivarse o demostrarse que pudieran derivar del diagnóstico del COVID persistente, pero sí entendiendo, en este caso era un cuadro de vértigo que había quedado cronificado, que pudiera llegar a derivar, pero que evidentemente era incompatible con el desempeño de la labor profesional de la trabajadora, teniendo en cuenta que no era posible su estabilización y que tendría que desempeñar labores comerciales con necesaria deambulación, vehículos, uso de vehículo y demás. En séptimo lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala Social del 23 de enero de 2024,
concede la incapacidad total, en este caso, desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al entender que el diagnóstico de COVID persistente es el que le causa una disnea limitante a mínimos y moderados esfuerzos. Se reconoce así en este informe del Valle de Nalón de agosto de 2021, constatándose incluso un empeoramiento en el mes de mayo de 2022 que continúa con estridor, en especial con el estrés asociado a disnea de esfuerzo de carácter progresivo. Volvemos a la necesidad de objetivar con informes concretos. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a social del 17 de diciembre, se desestima, a pesar de igualmente estar totalmente diagnosticado por parte de los informes públicos del Hospital de Cabueñes, el diagnóstico de COVID persistente y de mareo multifactorial derivado de post-COVID, por entender que no guarda relación o que este tipo de secuelas que le derivan al trabajador no minoran ni disminuyen la capacidad laboral del mismo. En noveno lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 31 de octubre del 23 desestima el recurso planteado en este caso por el trabajador, confirma la sentencia que desestima la solicitud de la incapacidad por un cuadro de neumonía derivada de COVID persistente, entendiendo nuevamente que no se acredita que la patología, aunque sea cronificada, reduzca la capacidad funcional y laboral del trabajador. Y por último, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala Social, del 7 de mayo del 2024, que revoca la sentencia de instancia y concede la incapacidad por un cuadro de neumonía bilateral, en este caso derivada de SARS-CoV-2, en este caso por una probada insuficiencia respiratoria derivada de síndrome de distrés respiratorio agudo post-COVID, además de posible rotura, de espesor completo del tendón, etc. Pero evidentemente valorando las limitaciones laborales y funcionales que sí que derivan de la consecuencia del COVID persistente y que sí que limitan al trabajador en este caso. Como decíamos en conclusiones, podemos decir que existe un 60% de las resoluciones a favor del trabajador y que siempre encontramos en cualquier caso unos denominadores comunes para que la solicitud del trabajador llegue a buen puerto. Como decíamos, que era una afectación multisistémica de varios órganos, con varias secuelas, una capacidad de objetivar estas afectaciones. Esto es clave. No solo tenemos que poder acudir al juzgado con un diagnóstico de COVID persistente. Como hemos expuesto en todas las sentencias que hemos mencionado, no necesariamente es argumento para que los jueces y tribunales reconozcan la limitación de esa capacidad del trabajador. Es necesario que existan informes objetivos, como la espirometría, como hemos dicho, las pruebas de esfuerzo, que siempre son necesarias para poder acreditar esas disneas que pueden ir siempre en relación con el diagnóstico del COVID persistente o las de neumonías bilaterales con las consecuencias que puedan llegar a acarrear, pero si no somos capaces de acreditar una disminución, y eso hay que objetivarlo con pruebas, como decimos, como la espirometría, la prueba de esfuerzo, que realmente tengan unas consecuencias en el rendimiento funcional de la persona, pues realmente el diagnóstico no va a ser concluyente a efectos judiciales. En tercer lugar, otro de los requisitos y de los denominadores comunes es el impacto integral de las secuelas y por último, que este es obvio y que va en relación a lo que llevamos mencionando, es la disminución de la capacidad laboral. Evidentemente una persona puede tener una disnea cronificada y puede tener una capacidad limitada pulmonar, acreditado incluso en pruebas de esfuerzo, en espirometrías, en pulsiosiometrías, una variedad de pruebas.
pero si su puesto de trabajo no guarda relación con esas limitaciones, es decir, si tenemos una persona que es auxiliar administrativo, pues ese tipo de secuelas pues tampoco van a ser limitativas para el trabajador y evidentemente pues obtendremos una sentencia desestimatoria. Nada más, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta. Sí. Lo dicho, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí, adelante. No necesariamente. Una cuestión es la discapacidad, pero una persona con una discapacidad puede ser perfectamente capaz para desempeñar un trabajo. Habría que ver cuáles son los grados reconocidos dentro del certificado de discapacidad y se guardan relación con la profesión del trabajador, como hacíamos antes. En otro tipo de sectores desconozco si existe en el ámbito concreto del COVID, pero obviamente no entiendo que exista ningún tipo de limitación para que se pueda reconocer, puesto que si el contagio se produce como consecuencia del desempeño de la función laboral, pues necesariamente entiendo que es una enfermedad profesional. Eso ya... Eso es un poco más complejo. Evidentemente en el ámbito sociosanitario se entiende que deriva de ahí el contagio, es más fácil la prueba. Pero en otro tipo de profesiones, pues la prueba evidentemente es un poco más compleja. Habría que ver el caso concreto. Esos son los casos que hemos expuesto en las sentencias. Puede haber un diagnóstico de COVID persistente, pero como decíamos, si realmente las pruebas objetivas no acreditan una disminución, la sentencia necesariamente va a ser negativa. Sí. Hacer una pregunta online, si en el transporte internacional sería una enfermedad profesional. Bueno, yo entiendo que puede ser perfectamente defendible una enfermedad profesional. Yo quiero preguntar, proceso a la pregunta, no aparece nada, pero a base de informe médico, hay esto, informe, y a base también de la medicación que te recetan, ¿eso valdría para argumentarlo o no valdría? Volvemos al mismo punto, es igual que la fibromialgia. Nos podemos encontrar con diagnóstico, con un doctor que te diagnostica fibromialgia, que te garantiza de un informe público que el trabajador y la paciente sufre esa enfermedad, pero si no se puede acreditar las limitaciones, el juzgado de lo social va a desestimar necesariamente, o en la mayoría de los casos, va a desestimar la petición de incapacidad, puesto que lo que se está enjuiciando es que si el trabajador está limitado o no. Si nosotros como demandantes no podemos acreditar esa limitación, y la manera de acreditarlo es con informes objetivos, pues el resultado necesariamente va a ser negativo. Sí. Entiendo que todos los informes tienen que ser
No es que sea obligatorio, pero los informes públicos siempre están revestidos de un halo de objetividad y si es lo deseable, sí. En mi caso, ¿Mm? como me han dicho, pruebas salen normales. ¿Mm? Entonces, cuando te salen normales, ya no buscan con el tiempo de el tratamiento no se puede hacer nada, la privada, y que de alguna manera se busca hacerte otras pruebas diferentes de las básicas para buscar de alguna forma hacer calidad de vida. Sí, bueno, quizás ahí igual lo más recomendable pues sería a través de las pruebas que se puedan realizar en el ámbito privado, una vez identificado pues hallazgos que no se hayan podido identificar en la sanidad pública, poder después de que están identificados volver a la sanidad pública para indagar, una vez que ya están está más enfocado igual las consecuencias de la enfermedad, indagar a través de la sanidad pública y de esta manera, porque es la realidad, pues que los informes públicos son los que tienen más presunción de veracidad, poder tener más pruebas y más posibilidades de éxito en el ámbito judicial. Una compañera abogada que comenta que lo han achacado todo a que es algo somático y pregunta cómo podría acreditar y objetivar la niebla mental, la falta de concentración. Bueno, yo ahí entiendo que es más sencillo con pruebas de neuropsicología y habida cuenta de que existe además un servicio público de neuropsicología en el UCA que realice todo este tipo de informes y de estudios del deterioro cognitivo. Además de que existen clínicas privadas que lo realizan, pero bueno, en concreto tenemos un servicio en el Hospital Universitario Central de Asturias que lo realiza. Entonces yo creo que esa es una de las posibilidades por ahí. Sí. Todo el mundo puede acceder a esa unidad de neuropsicología. Eso me excede. Yo entiendo que será una cuestión derivada por parte de los médicos concretos. Eso unía de todo a la compañera que exponía antes. Todos de cualquier área de Asturias. Está protocolizada la dirección, es uno de los ítems para hacer el documento. ¿Te deriva al médico de cabecera o tengo entendido que sí? Sí. Bueno, pues te deriva al psicólogo, o sea, te deriva al neurólogo, y el neurólogo te hace un estudio básico y te deriva a neuropsicología. O sea, pues diga neuro hospitalario, ¿no? Sí. Más fácil. Y desde psicología también. Sí. Y desde psicología de atención primaria. Sí. Sí. Es lo mismo que el enfermo en Gijón, ¿no? A la hora de la atención médica. Entonces, eso de neuropsicología y neurofisiología y todo eso, son esto, hablar de las ramas. No existe servicio en... No existen esas. Por eso estábamos a la espera de la unidad multidisciplinar esa famosa, que hacer en Educa, para poder centralizar un poco toda la gente que no es de Oviedo, porque en Oviedo hay otro tipo de asistencia. Tú vas a Luca y terminan, pero vas a Luca al sitio de Gijón y te das la vuelta a la Gijón. No, si no hay ese servicio en los teletabones, como se hace en neuropsicología, y consideran oportuno derivar, se derivan igual a neuropsicología. Si no tienes la forma de hacerlo, Pues es unidad de referencia para todo el sistema. ¿de qué? Es una unidad de referencia para todos los servicios de salud, no solo para las personas que son del área de Oviedo. Bueno, hay una diferencia importante entre cómo está funcionando en Gijón y cómo está funcionando en Oviedo. Las pruebas están ahí. De hecho, la atención en Gijón, que te dirigen a medicina interna, es mundo. Cuando vas, no puedes revisar. A que te dirigen a neurología, es otro mundo. Neurología, pues ya es un tema de salud mental. Que no pasas de ahí. Como para ir a neuropsicología, como para ir a, vamos. Entonces, yo veo que por cosas que escucho de gente que somos en la asociación,
el olvido hay, o sea, funciona de otra manera. No te dejan atrás. Gente que está en Mieres, otros que van a Luca, algo, y les... ¿Cómo es una pasada? Había 5 famosas, esa que es de San Luis, ¿no? Sí. Eso vamos. Y da igual que pongas una reclamación que no. Te hables con tu médico de cabecera. Y él que lo sabe todo. El médico de cabecera, como entenderás, es que le cae el puerto. Pero no te manda. Médico de cabecera. Sí, médico de cabecera, claro. Especialista. En la atención familiar y comunitaria es tan especialista como los hospitalarios. Su ámbito. Puede ser que sea persona dependiente y que ese médico, por la razón que sea, pues no quiera derivarte, porque no lo considere. Yo insistiría. O, es otra opción, Bueno, si te derivas. El problema es que cuando vas al baño o a los meses, como te llaman, durante mucho tiempo, cuando vas, ya hay un no, no sé qué pasa, chico. Eso te doy la palabra, pues los informes a lo mejor de un médico que tuviste en Madrid o no sé dónde. Y eso oír eso, y a echarse para atrás. Y como ya me dice interna, no se resuelve nada, entonces consigues que te deriven a neurología. Y neurología nada más que llegas, ya es un tema que tiene estas cosas. Cuando ya los propios médicos, hablo de Camboya es porque yo lo viví, funciona así, y en Oviedo no funciona así. Claro, hay otro concepto, no me digas por qué. Es otra liga. Pues te lo digo yo, que hay mujeres de Oviedo. Ya. Y Pero que no debería ser así, no es que no te crea, no debería ser así porque tienen la misma especialidad, tienen las mismas posibilidades de derivación. Pero Y ahí estamos hablando como el tío en la tierra. Ahí lo que os presentó antes Andrea, la compañera, precisamente el desarrollo de ese protocolo lo que se trataba de normalizar es eso, o sea, cuáles eran los criterios de derivación desde atención primaria a cualquier especialista hospitalario, que puede ser neumología, neurología, medicina interna, cuáles son los criterios de derivación, en qué momento los profesionales de atención primaria, dependiendo de la situación del paciente, tienen que derivar a ese especialista hospitalario. Eso por un lado. Y luego, a ver, también es cierto que no hay todos los especialistas hospitalarios en todos los hospitales, es decir, hay pues en dos áreas sanitarias, por ejemplo, en neurología, y hay que canalizarlo a otra área sanitaria, es decir, hay un circuito, digamos, de canalizaciones, lo que decía antes Mónica, para que cuando un especialista de referencia al área Cangas, por ejemplo, o incluso áreas más pequeñas, no tienen determinadas especialidades médicas, pero siempre tienen una unidad de referencia a la que derivar ese paciente. Porque no todos los hospitales se cubren igual, en el área 4 trabajan pues 7.000 Eso que estaba comentando con Vieres, por ejemplo. Sí. El Builla, ¿no? Y a la mínima que tal, van para Lucas. Y de Lucas son atendidos correctamente porque dependen de ahí. Sí, porque si eso le va a Lucas. Ahora, mi hijo, está limitado porque no dan salida, digo por experiencia propia. Ya no sé qué voy a hacer. Con reclamaciones, con historias. No. Déjame la última carta que me contestó. Ahí a través de... Vamos. Y entonces, ahí estás pillado. Es un problema, digamos, ¿Dónde va a ser de un pueblo de la Greo? profesional dependiente. Hay la opción a lo mejor que se te puede plantear es pedir una segunda opinión médica. ¿Sabes? En concreto centrar en un profesional, que es el que te valora y el que te ve. Ahí sí que como usuario, cualquier usuario puede pedir una segunda opinión y que lo valore otro profesional. Eso no hay ningún problema, incluso tú puedes sugerir que el profesional quiere que te haga esa valoración a través del servicio de atención al usuario. Pero cuando llegas con otros especialistas que te dicen que tu problema es somático, que tienes que ir a salud mental, y el psicólogo te dice que estás perfectamente de tu cabeza, que tu problema no es de tu cabeza, es otro, ¿qué haces? Medicina interna te dice que es somático, te acabaste llorando en consulta después de que te presionó, te llevó a recordar lo mal que lo pasaste, cuando ya no aguantas más te acabas llorando, entonces, ¿ves? Es que lo que tú quieres es salud mental. Y salud mental había estado la semana anterior. Y me había dicho que estaba el problema de la cabeza, no. Salud mental es ese gran saco donde va todo. Cuando se les escapa algo. A ver, los que somos a lo mejor de las primeras olas, fue muy complicado, primero que la atendían correctamente. Una vez que consigues más o menos el diagnóstico de COVID persistente,
puede suceder que no tienes una diagnóstica que no avance, una enfermedad fantasma. Entonces, claro, ante un juzgado, si eso no se reconoce, a lo mejor a medida de las sentencias o si se pongan demandas, puede ver que no siempre se puede cultivar esa enfermedad, no se puede poner demandas todos, no sé. Lo complicado es, digamos, yo quería preguntarte una cosa, Sí. ¿qué peso tiene en el juicio el llevar el informe de un médico valorador o de un perito médico? Pues no necesariamente es determinante. Porque hablabas antes de que veías bastante factible que los temas de niebla mental, fatiga, no sé qué, que eran bastante objetivos. Yo discrepo totalmente, porque el Servicio Público de Salud este tema no lo baraja mucho, entonces lo que llevas son informes privados. Yo hablo por mi experiencia, perdón, hablaba de que precisamente entiendo y por las sentencias que he visto, siempre se tiene en cuenta el deterioro cognitivo. He visto la sentencia, no puedo acceder a todo el expediente y a todo el procedimiento. Entiendo que hay un diagnóstico de un informe público donde se reconocerá el deterioro cognitivo a raíz de determinadas pruebas. No sé si deriva de un informe privado o de uno público. En mi experiencia propia profesional y alejado del ámbito social, derivado de accidentes de tráfico, en el que he llevado un informe de neuropsicología de Luca, se me ha realizado, no a petición mía, sino porque realmente el paciente tenía unas patologías muy graves y severas, consecuencias de un accidente, y estaba siendo tratado en el servicio de neuropsicología. El servicio de neuropsicología elaboró un informe que vaya que sí se tuvo en cuenta en el juzgado para la determinación de las secuelas que tenía el paciente. Vale, pero en el caso de que los informes no sean del Servicio Público de Salud, sino que sean informes privados, ¿valoras que tiene peso los informes de un perito, de un médico valorador? O... Yo creo que limitado siempre. Yo creo que limitado. Y además en este caso, pues como dice el señor, él no puede acceder al servicio de neuropsicología, pero si una persona puede acceder al servicio de neuropsicología de Luca, entiendo que es una posibilidad ganadora, porque siempre va a estar revestido ese informe, como decíamos, de esa presunción de veracidad y de esa objetividad. Con lo cual, yo no necesariamente tengo que llevar, si acaso para explicar a su vez, el informe público. Pero vamos, no para otra cosa, no llevaría solamente un perito privado, pudiendo acceder al servicio de neuropsicología. Sí. Siempre que se hubiese podido demostrar que la infección derivó dentro del periodo de pandemia oficial, declarado, pero vamos. Luego ya eso es una cuestión a pelear en los juzgados, sí. Porque, bueno. La única manera que entiendo que... No, vamos, tendría que ser que la prueba de PCR fuera dentro de ese periodo temporal para poder acreditarlo. Claro. No he visto ninguna en cuanto a derivada del ámbito sociosanitario en Asturias. Sí. Con respecto a ese tiempo que se ha declarado, ¿en qué
tiempo se establece? ¿Desde cuándo hasta cuándo? En lo que estamos hablando ahora mismo es en el periodo oficial de declaración de la pandemia por parte de la OMS. No sé si... Entiendo que sí, claro. Sí. Y en un ámbito sociosanitario. Es que me contagié al mismo tiempo que mi marido. No sé si me contagió a mí o yo a él. Sí, pero lo que Yo, hablábamos es que para que pudiera ser derivada de enfermedad profesional, catalogarse como tal, que tiene que ser en un ámbito sociosanitario. No, bueno, puede llegar a extenderse, como comentábamos, a considerarlo una enfermedad profesional, pero bueno, luego es una cuestión de prueba y que es más complicada. Lo dicho, es complicado, es una cuestión de prueba. Puede llegar a... Mucha gente y no forma Claro, es como la pregunta que nos hacían en un ámbito de un transporte internacional. Hombre, es más plausible que se contagie una persona que va en un transporte público con muchísimas personas a un trabajador que esté solo. Entonces, eso es una cuestión de sentido común, pero igualmente es más lógico que se contagie un trabajador que va en un transporte de una ambulancia, sobre todo en el periodo de la pandemia, que está transportando enfermos que muchos de ellos pueden haber estado contagiados y ser portadores de la enfermedad. Por eso, evidentemente, es que es una cuestión de prueba y es complicado. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a hacer 10 minutos de descanso y continuamos con la última ponencia que va a ser el doctor Carlos Arango.